Continuamos con las grabaciones. Hubo una inestabilidad de la señal en Zoom y se vio afectado unos momentos, pero continuamos. Estaba explicando a sus compañeros cuáles son las fuentes de las obligaciones mercantiles. Vamos a compartir la pantalla aquí para que ustedes en casa puedan ver también. Ok. Como pueden ustedes ver aquí, voy a repasar nada más esta parte. Tenemos como fuentes de las obligaciones mercantiles, la fuente por excelencia es el contrato. Seguidamente tenemos la ley, la declaración unilateral de voluntad, la responsabilidad objetiva, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios y el acto ilícito. Esas son las fuentes de las obligaciones mercantiles. Ahí empieza otra vez esto, desde que sale la ruedita está girando. De negocios. Bueno, aquí como pueden ver en la primera fuente de las obligaciones que habla del contrato, el contrato está definido en los artículos 1792 y 1793 del Código Civil. No cabe duda sobre que el contrato es la fuente por excelencia de las obligaciones mercantiles. Por eso ven que es la primera fuente de las obligaciones, el contrato. Y ya veo que hay una diferencia en lo que es contrato y lo que es convenio. Cabe recordar que conforme a los indicados preceptos, el contrato es una especie del género convenio y que el primero de tales vocablos solo debe emplearse para aquellos acuerdos de voluntades por virtud de los cuales se producen o transfieren obligaciones o derechos. El contrato y el convenio es cuando se extinguen, se modifican las obligaciones, entonces estaríamos hablando de un convenio. Eso lo habrán visto cuando vieron contratos, que fue en Derecho Civil 5, la diferencia entre contrato y convenio. Contrato crea y transmite o extingue derechos y obligaciones. Y el otro los modifica. Ustedes pueden tomar sobre un contrato, hacer un convenio sobre determinada cláusula. Un convenio modificatorio, vamos a decir, de la cláusula, que en vez que me pagues el día 15, me vas a pagar los días 30. Pero normalmente los convenios son para evitar a futuro alguna situación, un conflicto. Por eso se usa el convenio. Bueno, ¿qué otra fuente tenemos como de las obligaciones? Tenemos la ley. La ley. ¿Alguien me puede decir qué es la ley? ¿Perdón? Acuérdense cuando vieron en primero, la norma es un concepto general. Si decimos, por ejemplo, la Constitución es una norma. Los tratados internacionales son una norma. El Código Civil es una norma. Podemos decir que toda Constitución es una norma
pero no toda norma es una constitución porque puede ser otra cosa. Un código, un decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Y norma, su definición era regla de conducta. Ley, la ley que es una norma, vamos a decir, pero es una fuente del derecho. ¿Qué tipo de fuente? ¿Qué tipo de fuente es la ley? Formales, muy bien. Y hay su proceso legislativo para que nazca la ley. Aquí lo que les van a explicar el autor en la síntesis que tienen ustedes en pantalla, es que no es que se está hablando de la ley en términos generales, sino la ley que es aplicable a estos actos, que en este caso es la ley mercantil. Tenemos el Código de Comercio, tenemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que son cuestiones, son normas, es normatividad que está enfocada a regular lo jurídico desde el punto de vista mercantil. Es frecuente omitir la ley como fuente de obligaciones de derecho privado. Negarle tal atributo, sin embargo, me parece un desafuero. Me refiero, por supuesto, no a la ley como fuente genérica, sino como fuente específica de ciertas obligaciones. Así el artículo 1802 del Código Civil, cuando confiere al supuesto celebrante de un contrato no ratificado el derecho de exigir daños y perjuicios al gestor oficioso cuya actuación contractual no sea ratificada por el supuesto representado. Aquí estamos hablando, cuando me pregunté a la señorita, me dijo, ¿es una fuente formal? Sí, pues estamos hablando de la ley en términos genéricos. Aquí, ¿de qué estamos hablando? De derecho mercantil. Entonces, aquí, cuando hablamos de la ley, que es fuente de las obligaciones mercantiles, bueno, si yo te firmo un pagaré, es un título de crédito, bueno, y no te pago, tú puedes promover un juicio ejecutivo mercantil en mi contra. ¿Dónde te vas a basar con ese derecho? En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en el Código de Comercio para la cuestión procesal. Entonces, si tú vas viendo ahí, pues estamos hablando de qué? No estamos hablando de derecho ecológico o de la ley de Hacienda. No, no. Estamos hablando de normas mercantiles, porque la naturaleza de lo que estamos viendo es mercantil. Y estamos hablando, sí es cierto que hay las obligaciones civiles. Acuérdense que lo civil es primo hermano de lo mercantil. Pero acá si ven ustedes, las obligaciones son las fuentes son las que les mencioné, estas 6, 7 que estamos viendo, la ley. Por eso le pregunté a la señorita, me dice, ¿es una fuente formal? Sí, pero aquí como se dice, no estamos hablando de la ley genérica, de la ley de manera específica donde van a nacer tus obligaciones mercantiles. Bueno, aquí vemos vamos a buscar aquí más abajo. Esto ya estamos metiéndonos en doctrina, actos jurídicos. Vamos a buscar la siguiente fuente para que nos dé tiempo. Ahí está. ¿Qué dice como la tercera fuente? La declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones mercantiles. Si ustedes analizan la palabra declaración unilateral, ¿qué quiere decir unilateral? Que es de un solo lado, con solo una de las partes.
Como fuente de obligaciones, la declaración unilateral de voluntad presenta peculiares características dentro del derecho mercantil, las cuales serán objeto de examen al tratar los actos jurídicos o los contratos que la involucran. No cabe duda sobre que una de las principales manifestaciones mercantiles de esta fuente de obligaciones es la relativa ¿a qué? ¿A qué? A la emisión de qué? Un cheque, un pagaré, una letra de cambio. ¿Por qué? Porque tú te estás comprometiendo solo. Sí es cierto que hay un beneficiario, en un pagaré, en una letra de cambio, en el cheque, pues tú eres girador, el otro es girado, es un beneficiario. ¿Pero qué quiere decir? ¿Por qué se llama, por qué es fuente de obligaciones? Declaración unilateral, porque tú te estás comprometiendo solo a cumplir aquello. Y vamos a ver que hay otras manifestaciones, no solo es la emisión de los títulos de crédito. Por ejemplo, tú prometes una recompensa a que encuentre tu cartera, si la perdiste o tu celular, estás obligado a sostener esa cantidad con la cual vas a recompensar al que encuentre tu cartera o tu celular. Pero ¿quién se está comprometiendo? Te estás comprometiendo con el que encuentre la cartera, pero frente a ti no hay nadie más. O sea, tú estás ofreciendo algo al público, pero no en una persona. Por eso es unilateral. Tú lo estás haciendo solo. Alguien que haya encontrado mi celular, lo dejé en el taxi con número económico 415, ofrezco una recompensa de 2,000 pesos. O sea, ofrezco. Entonces, tú lo estás diciendo de manera unilateral y estás obligado a cumplirlo. En caso que vengan, oiga, ahí está su celular. Gracias, joven. No, no, que gracias. Usted dijo acá que hay 2,000 pesos para mí. ¿Y dónde está? Bueno, hay una teoría, la contractualista, que ha tratado de reclamar para sí la fuente de la obligación, lo que se refiere cuando hay cambio de suscriptor, o sea, del que firma el título de crédito, con la pretensión de que el contrato se celebra frente a un tomador, el que al inicio es determinado y posteriormente es desconocido. Ha caído en desgracia y lo propio puede decirse de la corriente híbrida, con arreglo a la cual la obligación cambiaria es de naturaleza contractual en su origen y después, al circular el título de crédito, encuentra como fuente la declaración unilateral de voluntad del suscriptor, pues no es explicable que una obligación que surge de un contrato se convierta por voluntad de una de las partes, o sea, por el acreedor, al transmitir el documento a otra persona en una simple declaración unilateral, si se tiene en cuenta que dicho acreedor original, cuando transmite el documento por endoso, transfiere todos los derechos en él incorporados sin modificación alguna. Luego, las obligaciones del suscriptor siguen siendo las mismas y solo se ha operado una sustitución de acreedor. No es una nueva declaración unilateral de voluntad. O sea, tú endosas y tal como está, estás cediendo derechos y obligaciones a otra persona. O sea, es lo mismo en el papel, va inserto todo. Tú se endosas en propiedad o en posesión a otra persona, pero en endoso en propiedad o en procuración para cobrarlo, tú estás endosando el documento. No estás haciendo una nueva declaración, o sea, el suscriptor, el que se obligó, no, es un simple endoso y es una sustitución de acreedor. No es propiamente, según esta, una... Los de casa ya nos vamos a cortar otra vez, nos volvemos a conectar, jóvenes, para continuar con la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones mercantiles. Gracias. ¿Cuál es la fuente por excelencia
de las obligaciones mercantiles.